Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, nuevamente bienvenidos a una edición de nuestro podcast Reflexiones al Pasar en nuestro portal, un programa habitual, como ustedes saben, que abarca temas de importancia para nuestra audiencia y que siempre está atento al devenir, a lo que está ocurriendo, con el objeto de pasar de vista estos temas que interesan a la opinión pública. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la reforma a las pensiones en Chile. Un tema que ha estado en el tapete, sobre todo en el verano, con mucha discusión, con polémica, con encuentros entre los partidarios y los contrarios al proyecto que presentó el gobierno y que ya ha llegado a su final. Ya tenemos, entiendo, el día de ayer, una promulgación de la ley. Y para ese efecto hemos invitado en nuestro podcast a un amigo de la casa que a veces viene y hoy día le pedimos que se nos quedara un ratito, Claudio Reyes Barrientos, que es ingeniero comercial y que fue superintendente de Seguridad Social y que es el actual subsecretario de Previsión Social. De tal forma que es una fuente de primerísima importancia para nosotros. Claudio, muchas gracias por vuestra Muchas presencia. gracias, Paulino. Muchas gracias por la invitación también, Enrique. Claro. Un honor estar Bienvenido. aquí en este portal Claro, Citerior. claro, y Enrique Contreras, periodista conocido de nosotros ya, y de ustedes, panelista habitual. Bien, a ver, previsión social. Si hay un tema que interesa a la opinión pública, es ese, ¿eh? El de las jubilaciones. Hace años que se viene discutiendo eso. Enrique, a ver, ¿cómo le entrarías todo este tema en relación a la preponderancia que ha tenido en el país una discusión muy ardua, ¿no? Hay mucho tema, mucha fricción, diría yo, entre tanto los partidarios como los que estaban en contra, el gobierno, la oposición. Es un tema que le interesa a la ciudadanía fundamentalmente. ¿Cómo le entrarías tú al tema que nos ha abordado hoy? Yo pienso que este es un tema que efectivamente nos ha ocupado por más de 10 años, por más de una década, desde que se promulgó la ley 3500 y todos sus componentes de AFP. Siempre ha habido la intención de mejorarla, de ir avanzando, ir logrando nuevos avances para poder llegar finalmente algún día a una previsión social que efectivamente cumpla con el propósito de darle una adecuada seguridad social a las personas en la medida que se van retirando de su fuente laboral. Esa discusión ha sido muchas veces muy confrontacional. Ayer estuvimos en lo que se supone podría ser el cierre de esta década, y hubo una muy colorida celebración en Peñalolén, incluso con el presidente bailando, expresando la alegría que sentía por haber logrado esto. ¿Es el final o todavía quedan a juicio de... A ver, el tema de la seguridad social es un tema que nos acompaña, yo diría, por más de un siglo. No es una materia que incluso nació en Chile o en este continente, viene desde Alemania, de Otto von Bismarck, tal cual, quien crea un sistema en el cual los trabajadores activos aportan para financiar a los futuros trabajadores pasivos y también aportan los empleadores. Y uno cree que esto es una construcción de un sistema profundamente
inspirado por ideas socialistas de la época, y fue todo lo contrario. Von Bismarck genera este sistema más que nada para hacerle frente a las ideas que tenía Karl Marx y otros en esa época. Y crea este sistema en el cual obviamente lo que pretendía es que los trabajadores no sintieran inquietud frente a la vejez. Exactamente. Y de ahí hemos transitado con distintas formas más institucionales, pasamos por las cajas de ahorro previsional, pasamos por el seguro obrero, pasamos por incluso hasta por la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, tenía algunos principios de la seguridad social. Y construimos durante mucho tiempo un sistema con imperfecciones, donde había una treintena de cajas de ahorro previsional, que habían cajas ricas y cajas pobres, y por lo tanto habían pensiones buenas y pensiones más o menos nomás, con bastantes desigualdades, pero el sistema funcionaba con el aporte de trabajadores, de empleadores y también del Estado. El sistema que hemos reformado con este proceso, que como bien dices tú, cumple una etapa, no diría yo que termina, pero cumple una etapa, tiene un origen que lo marca, que genera una situación compleja. Que después del golpe de Estado, unos años después, el año 81, de forma unilateral, por ponerlo de alguna manera, por lo menos a mí ese fue mi caso, nadie me preguntó, sino que me dijeron, firme aquí, sí o sí, o si no, ahí está la puerta. Nos vimos obligados a cambiar de sistema a uno de aportes individuales. Había un caramelo que se nos ofrecía, que era que aumentaban los sueldos líquidos, porque bajaba la cotización al 10%. Pero también se nos dijo, no se preocupen, con este 10% alcanza. Van a tener una jubilación casi igual que el sueldo que tienen. Una tasa de reemplazo se llama eso, de un 100%. Y con el tiempo, no solamente el origen de este sistema, en una dictadura donde no hubo una discusión ni una aprobación mayoritaria, se fue complejizando porque lo prometido no se cumplió. La rentabilidad de las inversiones no fue lo que se esperaba. Las personas experimentan a lo largo de su vida laboral lo que se llama las lagunas, es decir, a uno lo despiden, trabaja en lo que puede, no cotiza, vuelve a trabajar, hay hijos, hay enfermedades, y todo eso va generando un cuadro que cuando se llega a la vejez es posible que lo que se tenga ahorrado ya no te permita tener un ingreso como el que esperaba. Y ese deterioro fue importante, y fue importante sobre todo para las mujeres, particularmente por los roles que la sociedad piensa que las mujeres tienen y que lo ejercen, sobre todo los cuidados, cuidar a los hijos, cuidar a algún adulto mayor que esté enfermo y dejan de trabajar, y por lo tanto tienen peores pensiones que los hombres. Y esta situación, con la vuelta a la democracia, empezó a debatirse, como bien dices, mucho desacuerdo, un tema bastante ideologizado, diría yo, donde se mezclaban materias vinculadas a la propiedad, a la libertad de elegir, y por cierto muchos temores respecto a quién y cómo se podían utilizar los recursos que se acumulaban. Y eso nos postergó mucho la discusión. Recién el año 2008, con la reforma que hizo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se crea lo que se llama el pilar solidario, una pensión, que hoy día se llama pensión garantizada universal, que se le daba a todas las personas que no tenían las condiciones para acceder a la pensión del sistema de pensiones que se había creado. Porque no nos olvidemos que en el antiguo sistema, para poder obtener una pensión, el sistema de reparto, tenías que tener 20 años de cotizaciones. Y en el nuevo, si bien no había un requisito, tenías que tener saldo. Saldo que no todo el mundo lo tenía para generar esta pensión. Y se crea la pensión básica solidaria, 1.200.000 personas la obtienen, muchas de ellas que ni siquiera habían tenido la oportunidad de ahorrar, es decir, no eran personas que no hubieran trabajado, sino personas que trabajaron pero
no les cotizaron. Yo me acuerdo de personas que te decían, mire, yo tenía una libreta, incluso tenía las estampillas, pero cuando llegué a ver, el patrón no me había pagado mis leyes sociales, mis imposiciones. Y esa es una situación recurrente. Y por lo tanto, esa primera reforma que creó lo que se llama el pilar no contributivo, porque es un pilar en el cual uno no aporta, el Estado el que aporta a través de impuestos generales, permitió solucionar lo más urgente, que eran los adultos mayores en condiciones de pobreza. La pensión básica solidaria, la pensión garantizada universal, como hoy se llama, lo que ha permitido es a las personas mayores salir de la línea de la pobreza. Nos faltaba un poquitito, se acaba de hacer un pequeño ajuste y ya quedamos por sobre la línea de la pobreza. Pero el tema pendiente, la asignatura pendiente, era la reforma al sistema contributivo, en su pilar contributivo, es decir, el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, de las AFP. Y ahí el componente ahorro, el ahorro que se hace, era, por cierto, un elemento de discordia muy importante, porque, bueno, la discusión era quién iba a tomar control o posesión de esos ahorros y, por lo tanto, poco menos que decidir los destinos del país. Y es verdad, porque una cantidad de dinero sustancial, estamos hablando de 60, 70% del Producto Interno Bruto, 200.000 millones de dólares, por cierto, con eso se puede hacer mucho. Y, Claudio, sí, pero yo quisiera... espérate, hay algo que me llamó la atención de ¿Ya? lo que dice Claudio en este esbozo histórico, digamos. Uh-huh. Hay una cuestión que hace mucho ruido, que es el de que con el gobierno militar, el país no se enfrentaba a un sistema de pensiones, sino más bien de ahorro, ¿no? Es decir, la gente tenía una capitalización individual y su ahorro de pensión estaba directamente relacionado con lo que podía ahorrar él, exactamente, individualmente. Hay por ahí un análisis, y ya entrando en lo de ahora, en lo que, a lo que estamos enfrentados, que establece que para que funcione el sistema deberían cumplirse 3 condiciones. Y no sé si Claudio estaría de acuerdo con lo que plantea este analista, para ver si estamos bien parados, digamos. 1, proporcionar seguridad de ingresos en la vejez. Primero. Segundo, garantizar equidad intergeneracional. Y 3, fomentar la eficiencia económica. Es decir, el sistema tiene de alguna manera estar relacionado con el crecimiento, con el desarrollo, para que existan posibilidades reales de que el sistema funcione. ¿Qué le parece, Claudio? En efecto, esos son 3 principios que debieran cumplirse para que un sistema de pensiones sea llamado propiamente tal, o de la seguridad social. Primero, garantizar un ingreso en la vejez. Y por lo tanto, es el primordial objetivo de un sistema de pensiones, que cuando en el momento, incluso los economistas lo llaman de no acumulación, que ya tú no acumulas ahorro, el ingreso que tengan las personas sea un ingreso que le permita vivir dignamente. Y ese principio se estaba incumpliendo en este caso del sistema de pensiones chileno, porque las tasas de reemplazo eran del orden del 26%, y en promedio, y en el caso de las mujeres, incluso inferior. Y por lo tanto, la vejez se estaba transformando en un temor muy presente para quien llegaba a la edad de jubilar, porque se transformaba en un pobre. El segundo es esta equidad intergeneracional. Desde luego, el sistema de ahorro individual no buscaba eso. No estaba buscando que una generación más joven ayudara a la generación más vieja. Eso no era parte de los principios. Lo que sí era parte de los principios es este fomento a la economía o el sustento del sistema financiero, porque claro, los ahorros individuales se transformaban en un elemento muy importante para el crecimiento económico, y yo diría, sin riesgo a ofender a nadie, que fue parte importante de la estrategia previsional del gobierno o de la dictadura. No era solamente transformar algo que
podía estar bajo una mirada socialista, en el cual los fondos de pensiones estuvieran administrados por sindicatos y todo eso, sino también generar una fuente de ahorro y de recursos para los grupos económicos que en esa época estaban vigentes, que no tenían un acceso importante a esos recursos, porque Chile además estaba en un proceso de un nivel de aislamiento respecto a las fuentes de financiamiento internacionales. Por lo tanto, esto, de forma obligada, se generaba un ahorro interno muy sustancial que permitía que las empresas crecieran, y ustedes se recordarán los años 80, cómo fluía el dinero. Bueno, después de la crisis del principio de los 80. Exactamente. Que fue el reacomodo. Pero tú dijiste algo que es un punto que muchas veces se usa como argumento para un poco justificar la existencia de este sistema, que en el sistema de reparto antiguo habían cajas más eficientes, otras menos eficientes, había gente que no cumplía los 20 años. Y esa gente no tenía jubilación. O sea, no es que tuviera una jubilación mínima, no tenía. No la tenía. No tenía. Y eventualmente también había un problema de financiamiento de las cajas por parte del Estado. Siempre, yo me acuerdo que alguien decía, oye, cada vez que hay que pagar las pensiones, el gobierno tiene que echar a andar la maquinita impresora de billetes. Entonces, ahí había una justificación. No podría haberse perfeccionado ese sistema, no podría haber, o era necesario cambiar drásticamente a otro como este. Mira, habría que indagar en quienes pensaron en el sistema. Y hay algunos antecedentes. Yo creo que eso se puede encontrar también en aquel documento denominado El Ladrillo. Exactamente. Famoso ladrillo. No era solamente el mal funcionamiento del sistema vigente, sino también la expansión de los grupos económicos que controlaban la economía en ese momento. Era un elemento de crecimiento con el cual todos aportamos, pero se beneficiaban unos pocos. Era una estrategia financiera y económica para el desarrollo de un sector del país. Y por lo tanto, y esa estrategia se utilizó durante mucho tiempo. Eran los grandes grupos económicos que fueron los dueños de la primera administración de fondos especiales, y de las FP de Santa María, las Providas, etc. Hasta que los grupos económicos chilenos salieron cuando de alguna manera se graduaron, tenían espaldas suficientes y ya podían ir a otros mercados, a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a colocar acciones, los ADRs y otros tipos de instrumentos. Y por lo tanto los que entraron al negocio de las AFP hoy día son actores más vinculados al negocio mismo, que son casi todas compañías de seguro de vida, que es el negocio propio de una AFP. Que es un negocio muy parecido al que existe en Estados Unidos. Exactamente. Y el Estado no podría haberse inmiscuido con sus capitales. Bueno, mira, la propuesta de una AFP estatal es una propuesta que acompañó esta discusión durante los últimos 25 o 30 años. Si ustedes revisan los programas de gobierno de la concertación y todo eso, van a encontrar la propuesta de AFP estatal. Pero eso requiere tener mayoría en el Congreso para poder aprobar y todo eso, y nunca fructificó como tal. De tal manera que tampoco en la última reforma era un tema que ahí estaba instalado, sino que lo que se planteaba en un principio era derechamente que desaparecieran las metas de fondos de pensiones y entraran un rol estatal en competencia con entes privados, pero no con una sustitución total por parte de una AFP estatal. Y esto tiene que ver con la realidad, con las condiciones objetivas, como podría decir alguno, que no habían las mayorías suficientes como para poder aprobar una idea como esa en el Parlamento. Ahí, oye, me llamó la atención lo que decía Enrique hoy. Yo no asistí tampoco vi el video sobre la celebración, ¿no? El presidente está contento, al parecer, la ministra, bueno, acá también el subsecretario, de este logro, porque es un logro, hace mucho tiempo que no se...
independiente de los pros y contras, es un logro. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos en la segunda parte entrar un poco más a la cancha, al área chica, ¿no? Para ver lo que han planteado los actores. Ujú. Subsecretario, yo soy periodista, somos periodistas, leemos a los actores, que son los políticos, digamos. Ustedes son el gobierno. Y ha quedado un sabor así como que no están conformes. Ni los propulsores de la idea, ni los que se opusieron. Quedaron con un sabor, porque es un acuerdo. Y siempre los acuerdos significan ceder posiciones. Eso vamos a entrarle un poquito más en Lindo esta tema ese. pequeña pausa. Nos vamos, amigos, estamos con ustedes en un segundo más. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del portal, nuevamente junto a ustedes, estamos con Claudio Reyes Barrientos, el actual subsecretario de Previsión Social, debatiendo este problema de reforma que fue promulgada recientemente y que estamos en el proceso de degustación, ¿no? De ir al fondo y aclarar algunos conceptos. Claudio, ya lo dijimos, los acuerdos siempre significan ceder situaciones, ceder posiciones. Hay sectores que están planteando que este sistema, esta reforma conseguida con tanto esfuerzo, en el fondo lo único que hace, según ellos, perpetúan un sistema de capitalización, refuerzan un modelo que privilegia a los grandes conglomerados económicos y en el fondo no soluciona el problema de la separación en la industria de la administración y la gestión de las inversiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno ha planteado otras variables. Claudio, ¿cómo linkamos eso? Mira, como se mencionó en un momento, es un proceso que viene de hace largo rato. El tercer gobierno que exploraba en un intento de modificar el sistema de pensiones. El gobierno del presidente Bachelet, su segundo gobierno, el gobierno del presidente Piñera, tenían sendos proyectos que no habían llegado a puerto en ningún caso. Por lo tanto, en efecto, es un logro histórico. Este es el mayor cambio, la mayor modificación del sistema de pensiones desde 1980. Estamos hablando del pilar contributivo, del sistema de AFP. Es el mayor cambio estructural y tiene una profundidad importante. No es el proyecto original del gobierno. Y en ese sentido el gobierno, en este transcurso de las conversaciones, cedió bastante. En algunos momentos la negociación fue dura, más de algunos se levantó de la mesa y se fue, hubo que salir a buscarlo al pasillo para poder seguir conversando. Pero también yo creo que marca un cambio en la tendencia de cómo hacer política en los últimos tiempos. El acuerdo había sido muy escaso, la capacidad de diálogo pobre, y la voluntad La voluntad de ceder desde escasa. desde su Y creo que esto, con la importancia que tiene esta reforma, cambia, hay un antes y después que ojalá persista. Ojalá se dé en otras situaciones, tenemos una reforma tributaria en ciernes, hay otros temas político. Que el sistema político. Claro. Requiere generosidad. Alguien me dijo, no, en política esa palabra no existe. Pero la verdad es que requiere generosidad. Requiere trato también, un trato digno, respetuoso, hasta fraterno, diría yo, en algunos casos. Y en este caso yo creo que se dio, y en eso hay que reconocerlo, que por cierto algunos los tuvieron más que otros. Se dio cuando se dio en la etapa en el Senado, ya quizá en una discusión entre políticos más experimentados,
y más que conocen, digamos, que para poder llegar a un acuerdo, todos tienen que ceder. Y nadie va a quedar 100% contento, porque tuvo que ceder. No. Y este es el caso. Por lo tanto, los que dicen, Por mira, ejemplo, ¿en qué sucedió? yo creo que se cedió porque, entre otras cosas, se percibía el cansancio de la población No, de que la clase política no era no capaz era de capaz encontrar de... un acuerdo para solucionar un problema que era real. Las pensiones en Chile son pensiones bajas y ahora van a subir. Claro. Y era imperioso que esto ocurriera. Entonces, hay muchos testimonios de ello, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si se era políticamente responsable, eso era llegar a acuerdo. Y Se se suben las logró. pensiones, se suben las pensiones. El gobierno dice Bueno, que se suben las pensiones. en efecto, Se van a subir, esta digamos. reforma tiene tres elementos básicos, 3 o 4 elementos básicos que se logran con ella. Es cierto, como digo, no es el proyecto inicial, se cede por ambos lados, y lo primero es que se logra el objetivo principal. Aumentan las pensiones actuales de los actuales pensionados y también de los pensionados futuros. Aumentan los que tienen una pensión garantizada universal, que ahora va a subir a 250.000 pesos a partir de septiembre, si la ley se publica en este mes de marzo. Y aumentan las pensiones de los pensionados de AFP. Aquí estamos hablando de los que se pensionaban en el nuevo sistema, no el sistema antiguo, Sí. porque esos tienen mejores pensiones. Y aumentan, como digo, porque van a recibir una compensación por cada año cotizado. Es un reconocimiento al esfuerzo de 0,1 UF por cada año. Hay ciertos requisitos, se le pide por lo menos 10 años a las mujeres de cotización, Claro. 20 a los hombres, y eso va a significar un aumento del orden que puede llegar hasta un 35% de la pensión actual. Y las mujeres en particular reciben un bono de compensación por tener mayores expectativas de vida. Por lo tanto, las pensiones suben. Se logra el objetivo fundamental de la reforma. Con AFP. Con AFP. Con AFP. Pero también se logra crear un seguro social. Ah, Se logra que los empleadores destinen parte de su cotización a financiar estos elementos, es decir, el aumento de las pensiones y también el aumento, la bonificación a las mujeres por la compensación de expectativa de vida. Y se logra que se aumenten las pensiones actuales también con un elemento que se le llamó el préstamo, que es parte de la cotización de los trabajadores activos, va a financiar a los trabajadores pasivos. ¿obligatorio ese préstamo? El préstamo es obligatorio, pero es un préstamo que como tal se devuelve y se devuelve con intereses. Ah, Y se garantiza por el Estado esa devolución. ah. Por lo tanto, es un préstamo, entre comillas, sin riesgo. Y en ese sentido, también se recupera el principio de equidad intergeneracional que hablábamos, Claro. ¿no es cierto? Y por último, hay un elemento que uno diría no es tan significativo, pero sí tiene su importancia, que es que se introduce competencia en la industria de pensiones. Las AFP van a tener nuevos competidores y estos competidores van a ser facilitada su acción por una cuestión muy técnica que se llama la licitación de afiliados antiguos, es decir, cada año el 10% de la cartera de afiliados se va a licitar a quien cobre la menor comisión. Y esa menor comisión va a ir en beneficio de los actuales afiliados porque les va a mejorar el ingreso líquido, pero por sobre todas las cosas permite que ingresen nuevos actores. Hoy día tenemos un sistema, una industria de AFP bien concentrada, son 5 actores, 7 actores, pero de los cuales 2 o 3 extranjeros, ¿no? Capitales son extranjeros. casi todos compañías de seguros Claro, extranjeras. claro. Y por lo tanto también ya uno puede decir, mire, siguen los fondos de inversión, pero ya no son como antes. Pero ¿cómo se decide cuál 10% va cada año? O sea, Al azar, al azar. de la cartera total, las personas pueden decir, mire, yo no quiero cambiarme FP, así que no me metan en la licitación, hay libertad de elección, y por lo tanto se hace esta licitación. Hay que decir, por ejemplo, hoy día hay diferencia de comisiones.
la AFP más cara, Habitat, Provida, cobran como un 1,5 mensual de comisión por administrarle los fondos. Las más bajas, la comisión más baja, AFP1, AFP Modelo, tienen menos del 0,5. Bueno, ese 1% mensual del salario, no es, puede uno decir es muy poquito, pero sumado por millones, no es poca plata. Y por lo tanto, hoy día hacer este ejercicio implicaría mejorar el salario líquido de todos los trabajadores que están cotizando en una AFP. ¿Y esa competencia se introduce entre las AFP que existen o pueden, entre las que existen o pueden y todas las que quieran entrar? Y se generan facilidades para que entren nuevos. Ahí tenemos intereses por parte de las cooperativas, las cajas de compensación. que son unos monstruos? Exactamente. O también algunos administradores de fondos de inversión que ya existen, que están muy interesados por entrar a este mercado que hasta ahora tenía barreras de entrada muy altas. Oye, y el tema este que llama la atención en la opinión pública, el tema de las consecuencias, las secuelas de los retiros, ¿cierto? Famosos retiros. Por aquí se habla, había una estadística que los retiros implicaron una merma equivalente al 14% del PIB. Así es, no, así enorme, es. ¿eh? No, en efecto, eso se traduce en que las pensiones se desmejoraron. Claro. Es cierto que ese dinero se utilizó en el momento de la pandemia, algunos lo habrán utilizado por razones efectivas y otros por distintas razones, pero es un deterioro a las pensiones que se traduce de alguna manera en que hay que compensar esto con estos incrementos que estamos hablando. Y por lo tanto, aquellos que tienen menos ahorro, bueno, van a tener una pensión más deteriorada, aunque van a tener una compensación producto de la reforma. Hay que mencionar algo que yo lo mencioné hace poco en algunos medios, y que se discute, por ejemplo, el efecto en el empleo de esta reforma. Porque, claro, estamos aumentando 7 puntos porcentuales. Del 10% se pasa al 17%. En realidad hay un porcentaje adicional que ya se está pagando, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por eso se habla del 8,5%. Pero el término neto, lo nuevo que se paga, lo adicional, es un 7%. Eso es subir en un 70% las cotizaciones del sistema. Y claro, es cierto, uno diría, esto tiene un mayor costo para la mano de obra y por lo tanto podría implicar un impacto en el empleo. Y podría ser efectivamente que eso ocurra, aunque esto está diluido en 9 años. Es muy gradual el impacto del aumento. 9 años. Claro, va creciendo un 1% al principio, después un 0,7% en los últimos años. Pero al mismo tiempo hay que considerar lo siguiente. El incremento en las pensiones de los jubilados, ya sea por el beneficio por años de cotización o por quienes tienen una pensión garantizada universal, va a ir directamente al consumo. Las personas mayores consumen mucho, consumen medicamentos, consumen alimentos, etc. Y eso, claro, tú lo dices IVA, tiene un impacto fiscal positivo, pero al mismo tiene un impacto fiscal en la demanda, o sea, un impacto positivo en la demanda. Mayor demanda por servicios, por bienes, eso implica a su vez, eventualmente también un impacto positivo en el empleo. Podrá haber un cambio de sector, disminuye en uno, aumenta en otro. Y por otro lado, estos 7 puntos porcentuales distribuidos a lo largo de 9 años van a implicar una inyección muy importante en el mercado de capitales. Hoy día hay una nota por ahí de mi amigo superintendente de pensiones que dice que en 30 años este sistema de pensiones va a acumular 660.000 millones de dólares, 2 veces el actual PIB. Y eso significa una inyección muy fuerte de fondos, y cuando hay inyección de fondos, disminuyen las tasas de interés, y cuando disminuyen las tasas de interés, aumenta la inversión, sobre todo en sectores como la construcción y otros, y por lo tanto tiene un impacto positivo también en el empleo. Y eso es un efecto que no muchos han hablado de este tema, y que, por cierto, también tiene muy tranquilo a muchos economistas que ven que en esto un efecto positivo.
Hay muchas preguntas, pero el tiempo en estos casos es nuestro tirano. Acá en el Portal Citerior tenemos una cábala, ¿no? Siempre a nuestros invitados les pedimos al final una visión optimista del problema que se enfrente. En este caso, ¿qué mejor que un funcionario como el que nos visita hoy, que hace ya mucho tiempo, estamos viendo el currículo, está metido de lleno en el problema de la previsión? ¿Qué mejor que él para dar este mensaje? Porque necesariamente tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con los empresarios, ¿no es cierto? También tiene que ver con la buena voluntad de otros actores que intervienen en este proceso. Claudio, para terminar con esta grata conversación en el Portal Citerior, ¿cuál sería ese mensaje de optimismo, de claridad, de irrumpir con una solución para estabilizar nuestro sistema previsional a través de este proyecto o de otros que pudiesen complementarlo? Mira, yo lo voy a resumir en una frase. Yo creo que los chilenos y chilenas enfrentan hoy un mejor futuro. Esta reforma garantiza que la vejez va a ser en mejores condiciones. Quienes, como yo, digamos, ya estamos en esa etapa, o como nosotros, tenemos ahí la posibilidad inmediata, ¿no es cierto?, a partir de septiembre, como dije, quienes tienen pensión garantizada universal, y a partir de enero del 2026 de ver incrementadas sus pensiones, y eso debiera traer una cuota de mayor tranquilidad a quienes están en esa situación. Pero también a los que vienen después, a los que hoy día están trabajando y que se van a pensionar en el futuro, esto también les garantiza un mejor futuro cuando lleguen a la edad de pensionarse. Y en ese sentido, esta es una reforma de pensiones, es una reforma que es buena, como digo, para Chile. Porque no solamente tiene beneficios económicos, beneficios personales, sino también tiene beneficios como sociedad. Este es un tema que probablemente haya que todavía seguir perfeccionándolo. No todo se pudo lograr, entre otras cosas, porque aquí están involucrados muchos recursos fiscales y para poder mejores pensiones a veces se necesitan más impuestos y eso no siempre se logra. Pero sin duda, haberlo resuelto es un elemento que contribuye a la paz social del país. Y por lo tanto, por lo menos lo sacamos ahí de los temas pendientes. Claro. Me quedo, amigos, Enrique, con la frase de subsecretario Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social. Me quedo con esa frase. Una reforma buena para Chile. Amigos del portal, una vez más, gracias por vuestra audiencia. Gracias, Claudio, por haber participado en esta muy interesante conversación. Enrique Contreras, periodista, panelista habitual de nuestro portal. Y a ustedes, gracias por la audiencia. Estaremos muy prontamente junto a ustedes para analizar otro tema de actualidad tan candente como este, el que hemos hablado sobre la reforma previsional. Y nos comunicaremos brevemente dentro de poco para anunciarles el nuevo tema de conversación de nuestro podcast. Adiós, amigos. Claudio, adiós, muchas gracias. Estamos viendo nuevamente. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.